La aplicación YouCut la podemos conseguir en la tienda de aplicaciones. Le damos a Nuevo. Seleccionamos el video. Es un editor de videos gratuito muy bueno, con una buena variedad de herramientas para editar, así que puedes incluso hacer las ediciones de tus videos directamente ahí, antes de ponerle los subtítulos. Y aquí tenemos la opción de generar subtítulos. La función para el plan gratis te permite generar los subtítulos hasta 1 minuto de video viendo una publicidad. Seleccionas el idioma de tu video. Que vaya que hay de todos los idiomas en esta lista. ¿Esto es Klingon? Seleccionaré español. Usa Internet, como todas las opciones que te mostraré en este video. Le damos a desbloquear, vemos la publicidad, y se generarán los subtítulos. Si le damos a play estarán sincronizados con la voz. Un launcher de videojuegos, con el que podemos tener. Se pueden editar, para corregir las palabras. Aquí en editar por lotes. Es Playnite. En realidad es pegado, pero no importa, lo dejo así para dar el ejemplo de cómo se escriben mal los nombres. Podemos moverlo de posición. Y todos los demás se pondrán en la misma posición. Podemos cambiarle la fuente, agregarle más gratis viendo otra publicidad. Ajustar el texto. Cambiar el tamaño, al hacerlo lo hará en todos los subtítulos en general. Cambiarle el color del texto. Ponerle etiqueta, que es un fondo rectangular detrás del texto para que se vea más. Ponerle borde, que me gusta más. Y sombras. Las animaciones de texto, diría que es en lo que menos destaca esta aplicación, pero tenemos algunas con las que darle un poco de dinamismo, y puede bastar con eso. Lo bueno es que podemos controlar el tiempo de la animación. Un launcher de videojuegos. Podemos reducir el espacio lateral del texto. Acá en guardar lo exportamos. Tenemos resolución, tasa de fotogramas y calidad. Le damos a guardar y se exportará, te mostrará un anuncio, que puedes saltar, mientras se procesa el video y se guarda en tu teléfono. Ahora en galería, lo tenemos y así quedó. Esto es Playnite. Un launcher de videojuegos, con el que podemos...